el día que anunciaron que no estábamos solos. Quédate en este programa especial de Entre Mates y Arepas. Y sí, nos han anunciado que no estamos solos y lo han hecho en nuestra cara, como siempre, tratando de controlar la narrativa. Y se preguntarán de qué estamos hablando el día de hoy en este programa especial de Entre Mates y Arepas, de las recientes declaraciones que dio Barack Obama en un podcast donde realmente hay muy pocos espectadores y que realmente nadie conoce a ese podcaster. Da una declaración de lo más relajada diciendo: Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Sí, eso fue lo que dijo. Sé que los extraterrestres existen, yo no los he visto, pero sé que existen y sé que el Área 51, si es un área que existe, yo no la he visto. Probablemente me la ocultaron como era presidente. Y estas son declaraciones que no hay que tomar a la ligera, por la simple y llana razón de que estamos hablando de un expresidente muy querido, muy amado, que tuvo el poder más grande de todo el planeta. Recuerda que nosotros existimos en un mundo, en una dimensión en el cual nosotros vivimos en libre albedrío. Y si a ti te dicen las verdades en la cara y tú no terminas diciendo no y lo aceptas, de manera directa le estás abriendo la puerta a este tipo de situaciones. Y no es la primera vez que Barack Obama admite que hay vida extraterrestre de una forma muy así, menos tan directa como lo hizo en este podcast en el 2021, en varias entrevistas televisivas como The Late Show. Obama dijo algo muy llamativo, que decía así: efectivamente existen videos oficiales y reales de fenómenos aéreos no identificados, como ellos ahora lo han denominado, el UAP. Dijo que el gobierno no sabe exactamente qué son. Eso realmente siempre ha sido una moralidad de dos dimensiones. Y no afirmó en ese momento que no había extraterrestres y no habló de contacto alienígena. Lo había validado en el 2021 y ahora nos lo dijo en la cara. Pero obviamente Donald Trump no se podía quedar atrás para, como siempre, tomando la palestra y estando en primera instancia, porque le encanta estar en primera plana, le responde: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. Y la respuesta de él fue muy tajante. Barack Obama está diciendo cosas que son clasificadas que no debería estar diciendo, y ahí nos dice que va a dar la orden ejecutiva para que efectivamente den a la luz lo que tiene que ver con todos los archivos que contiene o que tiene los Estados Unidos de hace más de 80 años de investigaciones en el ámbito del fenómeno OVNI. Es más, la vocera de la NASA ha sacado un tuit muy interesante en el cual la NASA admite que como agencia ellos siguen apoyando el compromiso del presidente con la ciencia abierta después de las declaraciones de desclasificar todo el fenómeno OVNI, y ellos dicen que han promovido la ciencia abierta desde sus inicios como agencia para que el público pueda aprovechar nuestras innovaciones. Y obviamente sigue expresando que siguen poniendo a disposición al público todos los datos de la NASA y damos la bienvenida a la participación pública en el uso de nuestros datos. Entonces, de una u otra forma, están asociando y están, como quien dice, respondiéndole al presidente de que si la agencia más reconocida en todo el planeta como la NASA tiene la oportunidad de decir estas declaraciones, nos están diciendo en nuestra cara que efectivamente
el fenómeno ovni existe, los extraterrestres existen. Entonces, la cosa aquí es entender un poco por qué en este momento, cuando nosotros tenemos un planeta convulsionado, tenemos una situación en Irán que está a punto de la Tercera Guerra Mundial, tenemos la disputa con Groenlandia que se le bajó el tono, pero sigue estando ahí en la mente de Donald Trump. Tenemos la situación en Ucrania, que entre Ucrania y Rusia, que no ha disminuido para nada. Tenemos la situación de los aranceles, que ahora hay una disputa donde le han quitado ese poder a Donald Trump para hacerlo de manera discrecional. Tenemos la situación que está aconteciendo en Cuba, donde estamos siendo testigos del colapso definitivo de este sistema o de esta dictadura. Tenemos la situación de Venezuela, donde paulatinamente el gobierno bolivariano se está desbaratando y ahora el gobierno norteamericano, de parte de su propio presidente y de parte de expresidentes y de figuras y de agencias como la NASA, nos están diciendo que el fenómeno ovni es real, es verdadero. Esta es una situación que nos lleva a pensar en primera instancia el cambio de narrativa de conspiración a seguridad nacional, porque durante décadas hablar de ovnis era un motivo de burla. Hoy el discurso cambió totalmente. Se recuerdan de todas esas luces que fueron saliendo hace unos años atrás, recientemente el año pasado, en el 2024, donde habían volando drones que nadie sabía quién era y qué era la cosa. Es que nos están preparando para efectivamente que nosotros podamos aceptarlo y irlo normalizando. Entonces, el United States Department of Defense ya no habla de ovnis, sino de UAP, Undefined Aerial Phenomena. ¿Por qué? Porque el encuadre cambió un poco. Antes era un fenómeno paranormal, porque antes lo designaban de esa forma, y obviamente sabemos que cuando tú decías que era un fenómeno paranormal, ya suscitaba burlas, obviamente ya era asignado como pseudociencia, y obviamente no te tomaban en serio. Ahora es una posible amenaza tecnológica extranjera. ¿Se recuerdan de esos ovnis derribados? Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, pero están allí en el norte de Canadá, en la zona de Alaska el año pasado. ¿Les hace pensar esto? Ahora, si algo vuela en espacio aéreo restringido y no sabemos qué es, el problema ya no es extraterrestre, es militar. Entonces, una de las cosas que nos pone a pensar en esta situación es que muy probablemente están cambiando la narrativa para, además de normalizarla, por la competencia geopolítica entre China, Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en un contexto de tensiones con potencias como estas dos, China y Rusia, cualquier objeto desconocido puede ser tecnología hipersónica, drones avanzados, sistemas de espionaje. Hablar públicamente de UAP permite justificar nuevos presupuestos militares, mayor inversión en defensa aeroespacial y programas clasificados. Recuerden que Donald Trump no es un administrador gubernamental clásico, es una persona que siempre piensa en costos-beneficios. Por eso no es necesariamente divulgación alienígena, es probablemente política de defensa estratégica. Ahora, cuando hablamos de política de defensa estratégica, también tenemos que tener en consideración que sí podemos hacer una transparencia controlada para evitar filtraciones. Sí, el Estado norteamericano, los Estados Unidos, controlan la narrativa de la desclasificación de los UAP, los OVNI, los UFO, como quieras denominarlo. Entonces, tienen la posibilidad de controlar la información que sale, y lo van a hacer mediante, obviamente, su agencia más importante, que es la NASA. ¿Por qué? Porque vivimos en la era de los smartphones, los satélites privados, las redes sociales y la filtración tipo Wikileaks. O sea, el gobierno ya no puede ocultar todo como lo podía hacer en los años 50, como lo podía hacer en los años 40, cuando ocurrieron los sucesos del caso Roswell y otros sucesos muy similares en otras partes del planeta. Entonces, están adoptando una estrategia más inteligente. Admitir lo mínimo necesario, ¿ok? Porque
El United States Congress, el Congreso de los Estados Unidos, incluso ha realizado audiencias públicas sobre el fenómeno UAP. Eso crea una sensación de transparencia sin revelar información sensible, donde hemos visto declaraciones donde dicen que sí, han tenido la oportunidad de ver objetos que no tienen una definición terrestre, no son humanos, pero no dan la confirmación definitiva. Ahora, toda esta situación de tratar de revelar la información puntual para evitar que se salga información sensible es una gestión psicológica de la población. ¿Por qué? Porque aquí estamos entrando en un terreno mucho más profundo. Hablar gradualmente de fenómenos no identificados reduce el impacto de si en el futuro se confirma algo mayor, si se normaliza el tema y además se le quita el estigma. Es una estrategia clásica de comunicación política. Introducir una idea de manera progresiva hasta que deje de generar shock, lo que no significa que estén preparando una revelación extraterrestre. Significa que están gestionando percepción pública. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir controlar mucho mejor lo que va a ocurrir cuando esa información sea de dominio público, de una manera mucho más sistémica. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Además, con toda esta situación, tenemos de por medio lo que es la presión científica y tecnológica. Organismos, como hemos venido hablando, como la NASA, ahora estudian los UAP con un enfoque científico. ¿Por qué? Porque ignorar datos ya no es sostenible, ¿ok? Además del hecho de que empresas privadas lanzan satélites constantemente. La vigilancia del cielo es mucho mayor y los sensores militares son mucho más precisos. Cuanto más tecnología tenemos, más anomalías detectamos, porque obviamente estamos viendo espectros de la realidad que antes no se podían captar con la tecnología que teníamos hace más de 50 años. Ahora, aquí hay un elemento importante a tener en consideración, que es el factor político interno. Para líderes como Barack Obama o Donald Trump, hablar del tema tiene unas ventajas únicas, como por ejemplo, humanizan su figura, además de que generan atención mediática. Les permite mostrarse como personas informadas y conecta con una audiencia mucho más curiosa. El hecho de que Barack Obama salga a hablar del tema justo en esta época y Donald Trump no se le quede atrás es porque efectivamente tenemos la consideración de que muy probablemente muy poco tiempo estén revelando la información, tal cual como lo estamos diciendo, de una forma muy controlada. ¿Por qué de una forma controlada? Porque sinceramente yo no me creo toda esta situación que se está planteando ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de que Barack Obama nos asienta o nos ponga a ver una entrevista y nos suelta así la información como nos la soltó, de sí, los extraterrestres son reales, pero yo no los he visto, no tiene como mucho sentido, ¿ok? Además de todos los puntos que hemos planteado anteriormente. Luego aparece Lara Trump, familia de Donald Trump y esposa del hijo de Donald Trump, diciendo que su suegro ya tiene preparado una carta con el discurso oficial para admitir que existe vida extraterrestre. Entonces, luego sale Donald Trump diciendo que va a desclasificarlo todo. Tenemos a congresistas y senadores que están en sintonía con la divulgación, levantando la mano y alegrándose por esta situación. Entonces, ¿por qué ahora hablan más de esta situación? Pudiéramos decir que hay 6 puntos importantes allí de manera estratégica. 1, por seguridad nacional. 2, por competencia geopolítica. 3, por el control narrativo. 4, por una transparencia calculada, porque acuérdense de que ellos tienen que lavarle la cara a todas sus instituciones. Estamos hablando no solamente de la NASA, estamos hablando de la CIA, estamos hablando del NORAD, estamos hablando del FBI. Incluso en los años 90 tuvimos una serie de los expedientes secretos X hablando de Mulder y Scully, 2 agentes del FBI investigando cosas de extraterrestres. ¿Les recuerda eso algo? Además, avances tecnológicos y gestión de percepción
pública. Entonces, yo diría que no necesariamente a este punto es una antesala de una gran revelación, sino que es política moderna en la era de información. La gran pregunta del programa del día de hoy especial, el primero de 3 que se vienen importantes, donde vamos a hablar del tema de los extraterrestres de una manera profunda y que de manera especial lo he hecho yo. Debo decirles que mi compañero Armando no ha estado en esta investigación, la he hecho de manera personal por una cuestión de seguridad. Ahora, si mañana un gobierno, por ejemplo el de Estados Unidos, confirma la existencia de vida extraterrestre inteligente, el impacto político e histórico y además estructural de toda nuestra sociedad no sería solamente una cuestión científica, sino que sería un evento que cambiaría para siempre, un evento civilizatorio. ¿Okay? Entonces, esto lo tenemos que desmembrar en varios niveles. Primero, tenemos un impacto inmediato, crisis de control narrativo, que por eso lo están haciendo con tiempo para poder aterrizarlo de una mejor forma. Si el anuncio viniera, por ejemplo, desde la Casa Blanca o una agencia como la NASA, el primer efecto sería volatilidad en los mercados financieros. Lo primero, el sistema económico colapsaría. Las redes sociales se verían totalmente sobrecargadas. O sea, hemos visto cómo situaciones que han ido aconteciendo en puntos especiales a lo largo de todos estos años con las redes sociales, cómo termina pasando elecciones en Estados Unidos, la primavera árabe, situaciones que han ocurrido en Irán, cómo han tenido que incluso tumbar el internet porque las redes sociales estaban mostrando cosas que ellos no podían controlar. En este caso, el pánico moderado sería catastrófico a nivel religioso porque no podrían controlar la cantidad de información y esa sobrecarga en redes sociales, y además las teorías conspirativas reafirmarían 80 años de investigación que se ha hecho en el tema, y personajes como Jaime Maussan, como JJ Benítez serían revalorizados porque toda la información que compartieron con nosotros en sus investigaciones y en sus libros respectivos serían totalmente ciertos. Entonces, los gobiernos se verían en la necesidad de activar protocolos de comunicación coordinada con organismos como las Naciones Unidas. Y el problema no sería el tema alienígena, sería el miedo colectivo que tendría la gente porque le cambiarías la estructura de la realidad. Si hoy se admitiera que los extraterrestres existen, que siempre han estado ahí, eso es una cuestión de lógica y eso lo vamos a analizar en el capítulo número 3 de esta investigación especial, siempre han estado ahí, porque hay que preguntarse, vivimos en un universo tan vasto, nosotros vivimos en un planeta que está en una vía láctea que tiene 100 millones de estrellas igual a la que nosotros tenemos. ¿Qué probabilidad hay de que en esas 100 millones de estrellas no haya un planeta a la misma distancia que estamos nosotros? Entonces, por eso les digo, ahora habría una reconfiguración del poder global. Si la confirmación incluyera contacto o evidencia tecnológica avanzada, entonces las potencias competirían por el acceso a la información, si es que ya no lo están haciendo. Se aceleraría la militarización espacial, eso sería la justificación correcta para crear sistemas de defensa planetarios. Y se va a redefinir lo que es la seguridad global. ¿Por qué? Porque la United States Department of Defense, China y Rusia activarían protocolos estratégicos. El espacio dejaría de ser un sitio de exploración científica, dejaría de ser la última frontera, como decía William Shatner en Star Trek con el capitán Kirk, pasaría a ser un territorio geopolítico prioritario. ¿Okay? Además, habría una revolución económica, pero total y absoluta. ¿Por qué? Porque todo va a depender del tipo de contacto. Si es solo vida microbiana confirmada, el impacto científico es enorme y políticamente se puede controlar. Ahora, si lo que hacen es una aseveración de que es vida inteligente avanzada, entonces
Las bolsas caerían por completo. Crisis en los sectores energéticos de manera absoluta. Boom en la industria aeroespacial y habría una reconfiguración tecnológica global. ¿Por qué? Porque las acciones de defensa y tecnología se van a disparar. Ahora, tenemos lo que es el impacto religioso de esto, porque se caería el mito de que nosotros los seres humanos, en principio, somos los únicos que existimos y que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro creador. Pero es que si existen otras razas, otras entidades inteligentes, significa que ellos fueron creados igual a la imagen y semejanza de nuestro creador, o nosotros somos los predilectos. ¿Por qué? Aquí viene la parte delicada de todo esto, ¿no? Que las religiones no necesariamente van a colapsar. Habría preguntas profundas. ¿Tienen alma estas personas, estos seres, estas entidades no humanas? También fueron creados por Dios, lo que les acabo de decir. Son a la misma imagen y semejanza. Y si no se parecen a nosotros, entonces quiere decir que esa imagen o esas imágenes religiosas que nos han vendido a lo largo de siglos y que incluso generó cruzadas y que incluso generó 500 años de oscurantismo donde murió gente defendiendo ideas diferentes y le hacían creer que el único Dios era el que decía la iglesia. Pregúntense eso. Y además de esto, habría una gran pregunta: ¿hay redención para ellos también? El Vaticano ya en algún punto ha dicho que la existencia extraterrestre no contradice la fe cristiana, pero a nivel popular el impacto emocional sería devastador. Yo diría que prácticamente lapidario. La religión como nosotros la conocemos moriría de una manera total, a menos de que mute. Y la forma más práctica de recordarlo, para las personas que vieron de Invasión Extraterrestre por allá en el año 83, 84, que existe esta serie, había un padre que en la segunda temporada incluso se alía con los extraterrestres porque la iglesia había colapsado. Ahí tienen el ejemplo. Si quieren saber más o menos una idea, pueden ver esta serie que es excelente también. Ahora, el punto más importante de todo esto es que va a haber un cambio psicológico colectivo, porque el planeta, no solamente el hecho del planeta donde estamos ya no dejaría de ser una esfera aislada, como decía Carl Sagan, un punto pálido en la oscuridad, sino que pasaría a ser parte probablemente de un colectivo o de una unión de planetas diferentes. Entonces, la humanidad dejaría de verse como el centro del universo y esta situación puede generar una crisis colectiva existencial. Lo más probable es que veamos suicidios colectivos, lo más probable es que veamos saqueos, lo más probable es que veamos disturbios, lo más probable es que hayan personas que digan: ¿para qué voy a trabajar mañana si no tiene sentido seguir impulsando una vida tal cual como yo la tenía, si ya lo que había alrededor mío, la realidad que tenía, no tiene sentido seguirlo impulsando? Además del hecho de una nueva era de cooperación global. La única salida sería unirnos por completo en pro de hacerle frente a una situación como esta, que va a ser bien complicada. O todo lo contrario, un aumento significativo del nacionalismo defensivo, porque entonces se cerrarían los países de manera total para poder proteger al resto en pro de seguridad nacional. Y eso es muy probablemente lo que termina ocurriendo con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la India, con Israel, con Pakistán, con la Unión Europea, que se terminen aislando porque ya no tendría sentido tener aperturadas lo que son sus fronteras. Pero todo va a depender de cómo se presente la información, porque si el mensaje es: estamos en peligro, o sea, descubrimos vida inteligente pero estamos en peligro, va a haber una militarización masiva. Y si el mensaje por el contrario es: no son hostiles, lo que nos han vendido a lo largo del tiempo, venimos en son de paz, probablemente haya una cooperación científica. Ahora,
El punto importante de todo esto es el escenario más delicado, todo el ocultamiento previo, ¿ok? Toda esa infraestructura que se ha tejido a lo largo de los años, donde han habido científicos que han fallecido de manera misteriosa, investigaciones que han desaparecido de manera misteriosa, partidas presupuestarias para investigaciones que nadie sabe para qué, pero son estratosféricas esas investigaciones y esa cantidad de dinero que destinan. Entonces, y además burla a una gran cantidad de personas que a lo largo del tiempo han sido mofadas, de conspiradores, de personas que no están cerca de decir la verdad, ni están cerca de la realidad, y que simplemente eran payasos que salían en televisión nacional o salían en la era de las redes sociales diciendo que existían los extraterrestres, y obviamente se burlaban de ellos. Entonces, si se demostrara que los gobiernos sabían esto de hace décadas, el daño político sería brutal. ¿Por qué? Porque para que yo necesito un Estado que me oculta lo más importante de la existencia humana y construye alrededor de esto toda una mentira, entonces no tiene sentido que yo siga siguiendo un Estado que siga eligiendo personas que nos ocultaron una información tan importante. Y esto lo que va a generar es, obviamente, pérdida de confianza institucional, una crisis democrática en todo el planeta. Lo que le dije, protestas masivas y juicios históricos. ¿Por qué? Porque se va a demostrar de que, además de todo el hecho de ocultarlo, detrás de esto muy probablemente hayan casos de corrupción donde las cifras sean estratosféricas para mantener el silencio de esto. Por eso la narrativa es lo que más importa que el hecho en sí. Entonces, el punto clave de todo esto es que la confirmación de vida extraterrestre no solo sería científica, sería el evento político más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Número 2. El más impactante desde el hombre llegando a la Luna. Sería importante descubrir si realmente se llegó o no. Yo soy de los que cree que nunca se llegó. Y además es comparable a un reinicio total de la identidad humana. Entonces, la verdadera pregunta aquí es: la humanidad, cuando esto ocurra, porque va a ocurrir, ¿reaccionaría con miedo o con madurez? Porque al final el mayor riesgo no es extraterrestre, es como nosotros respondamos. Así que este primer capítulo de esta serie de 3 capítulos de investigación que estamos compartiendo llega hasta aquí el día de hoy. Espero leerlos en los comentarios para saber qué opinan sobre este tema. Si esta es tu primera vez en nuestro canal, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y compártelo si consideras que esta información es realmente importante. Como siempre digo yo, para despedirme, que Dios me lo bendiga, que el universo me lo llene de amor, namaste. Mi alma saluda a tu alma y nos vemos la próxima semana. Cuídense.